Y causó estupor, sorpresa, el resultado del plebiscito ayer en Colombia. El plebiscito le dijo no al acuerdo de paz con la FARC. Pero en la mañana de hoy se conocieron declaraciones del jefe máximo de la FARC, de la guerrilla, Timoleón Jiménez, que tras el rechazo del pacto dijo que proyectarán iniciativas para sacar adelante este proceso. Bueno, y para analizar cuáles son las causas de esta situación que se está viviendo en Colombia, creo que estamos en condiciones de dialogar vía Skype, de tener la opinión de la analista internacional Graciela Erramuspe de Pilnik. Graciela, ¿nos escucha? Allí la vemos. Hola. ¿Cómo estás, Vanina? Un gusto oírte. Para nosotros también, Graciela, ¿cómo interpretamos esta decisión de este plebiscito? Yo diría que no es tan dramático como quizás uno pueda imaginar. Quizás este no es un llamado de atención importante. Creo que es un éxito de parte del expresidente Uribe, que hizo un trabajo junto a quien era su ministro de Defensa, que es el actual presidente Santos, un trabajo excelente hicieron en Colombia con el tema de la guerrilla. El tema, yo diría que es el siguiente: hay una cuestión de, digamos, elementos negociables. Y en ese sentido, me parece que las FARC se encuentran en una situación de desventaja relativa, razón por la cual han accedido a negociar. El tema pasa por las observaciones que hace el expresidente Uribe cuando dice que daría la sensación de que en los elementos que se han negociado hay y se guarda una cierta impunidad para los guerrilleros por un lado, por el otro que tendrían un acceso demasiado rápido y sin condiciones aparentemente a la vida pública. No nos olvidemos que ya se les ha prometido algunos escaños hacia futuro, razón por la cual esos más otras cuestiones son fundamentales, porque no se trata de cualquier guerrilla, se trata de una guerrilla que tiene más de 7 millones de desplazados, que hay unos cerca de 10.000 niños que ellos tienen cooptados. Se trata de gente que ha hecho desaparecer más de 160.000 personas, que han muerto 10.000 personas por minas, digamos, no activadas, sino cuando han sido pisadas u otros, etcétera, etcétera. Entonces, es de una magnitud insospechada lo que ha acontecido con esta guerrilla. Si a eso nosotros le sumamos su articulación como actor internacional con otros actores del crimen organizado internacional, está poco claro, porque el patrimonio de las FARC no ha sido aún declarado, razón por la cual no se sabe con qué cuentan ellos. No nos olvidemos, Vanina, que hay 3 estados miembros en América Latina, y ya explico de qué se trata, que son México, Colombia y la República Argentina. Y cuando digo estados con estas condiciones, embriones, significa que grupos organizados, generalmente vinculados al crimen organizado, han cooptado determinados territorios, han establecido contactos directos con la población y establecen, digamos, las reglas de juego sobre ellos. Es el caso del narcotráfico en México, es el caso del crimen organizado en la República Argentina y es el caso de tanta magnitud en Colombia. No nos olvidemos que las FARC corresponden a un periodo histórico que tenía que ver con 2 grandes sistemas internacionales confrontados y que veían en los ejércitos de liberación nacional una posibilidad por parte de uno de esos grandes sistemas como era la Unión Soviética de insertarse en América Latina. Es el grupo que subsiste. Recordemos que la República Argentina estaría en las mismas condiciones quizás hoy si no hubiese sido por los resultados de la guerra subversiva, más allá de los terribles genocidios que sucedieron. Pero lo pongo solo como ejemplo
para decir que es algo similar. Son guerrillas similares, con una diferencia, que la guerrilla en Colombia, como son las FARC, como es el Ejército de Liberación Nacional, que también debe negociar con el gobierno y otros grupos organizados, han trocado en grupos terroristas, es decir, fueron un paso más allá y hoy son grupos no solamente subversivos, son grupos terroristas y son grupos narcotraficantes, razón por la cual es muy delicado lo que con ellos se vaya a negociar. Bien. Si a eso le sumamos el aporte, digamos, o el apoyo de otros estados, como el caso de Venezuela o como el caso de Cuba, si bien está en un proceso distinto, la verdad que la negociación es complicada. Bien, Graciela, y ya para ir finalizando, pero en minutos, ¿el resultado de este plebiscito es vinculante? ¿Y cuál es tu pronóstico según tu análisis? Yo creo que van a seguir, digamos, negociando. Desde este punto de vista, acaba de llamar el presidente Santos, que es un hombre, digamos, de gran talento, ha llamado a las fuerzas que han propuesto el no como resultado, que ha dado resultado con este referéndum. Razón por la cual yo creo que esto va a continuar del siguiente modo, negociando los puntos, digamos, que a criterio de los que votaron por el no consideran un poco de algún modo flojos o débiles, y yo creo que esto va a continuar con un proceso de negociación que va a ser importante. Las mismas FARC han dicho que desean continuar con el proceso de negociación, razón por la cual yo creo que eso, más lo que el presidente Santos pueda y su gobierno pueda negociar con el Ejército de Liberación Nacional, que son otros grupos, más otros grupos, digamos, del crimen organizado, alguna, digamos, esperanza puede quedar para un primer paso a la resolución de este problema, que indudablemente es un problema macro dentro de América Latina. Bien, Graciela, te agradecemos muchísimo este contacto, muy valioso tu aporte, gracias. Por favor, adiós, gracias. Adiós.